Buenas noches, mi nombre es Daniela Plazas. En este espacio vamos a hablar acerca del capítulo 3 de la Ley 46 de 1988. Esta ley se crea con el fin de organizar el Sistema Nacional para la Atención y Prevención de Desastres y además pues otorga unas facultades al presidente de la República. Digamos que es así como el Congreso decreta este capítulo 3 donde se habla del manejo de situaciones específicas en el tema de prevención y atención a los desastres. Este capítulo contiene 6 artículos, los cuales se resumen en lo siguiente. El artículo 11 habla de la declaratoria de la situación de desastre. Entonces, en este caso, el presidente de la República siempre debe declarar mediante un decreto, teniendo en cuenta el concepto del Comité de Atención y Prevención de Desastres, debe declarar la situación de emergencia que esté ocurriendo en el momento y asimismo la magnitud de esta. En el artículo 12 se habla acerca de los efectos de la declaración de la situación de desastre, donde producida esta declaración, donde publicado este decreto de emergencia, se debe proceder con la aplicación de normas, las cuales apliquen en su momento a cada situación hasta que este desastre pase y vuelva a toda la normalidad. En el artículo 13 se habla sobre la declaración del retorno a la situación de desastre, después de que ya todo esto haya pasado, el retorno a la normalidad. Es así como el presidente debe emitir otro decreto, teniendo en cuenta primero el concepto del Comité Nacional de Prevención y Atención de Desastres, y allí debe decretar el cese de la emergencia, donde indique que ya se vuelve de la situación el retorno a la normalidad y asimismo el retiro parcialmente de las normas o leyes que haya incluido en su momento. En el artículo 14 se habla del plan de acción específico para la atención del desastre. Entonces aquí donde el Comité de Atención de Prevención y Desastres siempre es el encargado y debe elaborar un plan específico de manejo a la situación declarada. Digamos que estos siempre son de un cumplimiento obligatorio y todo se especifica en el decreto según aplique a cada situación. En el artículo 15 se habla acerca de la dirección y la coordinación en el control en el momento del desastre. Este manejo, coordinación y control de todas las actividades para atender la situación le corresponde siempre a la Oficina de Atención y Prevención de Desastres. Son ellos quienes califican la situación, la magnitud de esta situación y asimismo ponen responsables de acuerdo al grado y a los órdenes, si es tema nacional, municipal. Por último, en el artículo 16 se habla acerca de la participación de entidades públicas y privadas durante la emergencia por las situaciones de desastre. Entonces, digamos que siempre en el decreto emitido, en el momento de la emergencia o situación de desastre, se debe especificar qué entidades y qué organismos están obligados a participar en la ejecución de estos planes. Estas labores también se indican específicamente cuáles son las labores a desarrollar y las instrucciones dadas por el funcionario competente o el funcionario asignado en su momento. Saludo, mi nombre es Brian Eduardo Paya Medina y a continuación expondremos sobre la Ley 46 de 1988 del 2 de noviembre del 1998. Inicialmente esta ley fue derogada parcialmente por el decreto 1680 de 1991, fue desarrollada por el decreto 4550 de 2009 y por último fue derogada por la ley 1523 de 2012 en el artículo 96, en el cual menciona esta derogación. La ley 46 se denominó por la cual se crea la organización del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres,
y otorga facultades extraordinarias al presidente de la República y se dictan otras disposiciones. En los aspectos generales de planeación, los objetivos de esta pues es definir las responsabilidades y funciones que tienen tanto las entidades públicas como privadas en cuanto a la prevención y atención de desastres, integrar esfuerzos públicos y privados para lo que será esta atención. Eh, una breve definición de lo que es desastre es un evento adverso que se presenta en condiciones de vida normal en un área geográfica determinada. Asimismo, el Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres en el artículo 3 nos dictan algunas capacidades como son unas capacitación, algunas funciones que corresponden a... Seguidamente tenemos en el artículo 4 la participación de las entidades y organismos públicos y privados en la elaboración y ejecución del Plan Nacional. Para esto nos menciona que todas las entidades y organismos públicos a los cuales la Oficina Nacional para la Atención de Desastre pues solicita información. Cada una de estas entidades deberá regirse a esas solicitud de información que se realice y deberá garantizar la veracidad de esa información en cuanto se solicite. Se establecen plazos y estas entidades deberán pues cumplir con esta información, y asimismo se menciona que si estas pues no entregan la información a tiempo, serán expuestas a sanciones dentro de en lo que establece la Oficina Nacional para la Atención de Desastres. En el artículo 5, el Plan Nacional Regional, Departamental y Municipal menciona que todos los organismos de planeación territorial tendrán en cuenta la orientación y directrices señaladas en el Plan Nacional para la Atención y Prevención de Desastres. En el artículo 6, el Sistema Integrado de Información corresponderá a lo que ya el sistema en la ejecución del Plan Nacional, en la cual se encontrará información precisa de cada una de las afectaciones que hay en el país. Entonces es así como con esta información se puede localizar, se establecen sistemas necesarios para detectar lo que será medir, evaluar, controlar y transmitir pues la información que con... Mi nombre es Alexander López Arias y les voy a hablar de la Ley 46 de 1988 del capítulo 2. Aspectos institucionales y operativos. Entonces vemos que el artículo 7 nos dice que aquí se da la creación del Comité Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, el cual debe estar integrado de la siguiente manera: por el presidente de la República o su delegado, quien lo presidirá cuando él decida. Los ministerios de Gobierno, de Hacienda y de Crédito Público, el Ministerio de Defensa Nacional, de Salud, de Comunicaciones y de Obras Públicas. El jefe del Departamento Nacional de Planeación, los directores de la Defensoría Civil y de la Cruz Roja Nacional, el jefe de la Oficina Nacional para la Atención de Desastres y dos representantes del presidente de la República escogidos de la Asociación Gremial de Profesionales o Comunitaria. Los anteriores, los integrantes que me acabo de mencionar, podrán delegar su asistencia de la siguiente manera: los ministros de despacho en los viceministros o secretarios generales de los respectivos ministerios, el ministro de Defensa Nacional en el comandante general de las fuerzas militares, el jefe del Departamento Nacional de Planeación en el subjefe del mismo departamento, que actuará como secretario del Comité de Jefe de la Oficina Nacional para la Atención de Desastres. El artículo 8 nos dice que la creación de Comité Regional para la Prevención y Atención de Desastres
en cada uno de los departamentos, intendencias y comisarías. Están conformados por el gobernador, el intendente, el comisario, el alcalde, según el caso. ¿Quién lo presidirá? El comandante de la brigada o unidad militar que existe en el área correspondiente. El director del Servicio Seccional de Salud para los comités regionales o el jefe de la respectiva unidad de salud para los comités operativos locales. El comandante de la Policía Nacional en la respectiva jurisdicción. Un representante de la Defensoría Civil y uno de la Cruz Roja Colombiana. El alcalde de la unidad capital en el comité regional respectivo. Ahora vemos el artículo 9 que nos dice que en el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República se crea la Oficina Nacional para la Atención de Desastres. El jefe de esta oficina será un funcionario de libre nombramiento y remoción del presidente de la República, con remuneración y régimen prestacional igual al de los viceministros. Ahora vemos el artículo 10, que el Fondo Nacional de Calamidades, creado por el decreto 1547 de 1984, continuará funcionando como una cuenta especial de la Nación, con independencia patrimonial, administrativa, contable y estadística. Saludo, mi nombre es Brian Eduardo Paya Medina y a continuación expondremos sobre la Ley 46 de 1988 del 2 de noviembre del 1998. Inicialmente esta ley fue derogada parcialmente por el decreto 1680 de 1991, fue desarrollada por el decreto 4550 de 2009 y por último fue derogada por la ley 1523 de 2012 en el artículo 96, en el cual menciona esta derogación. La ley 46 se denominó por la cual se crea la organización del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres y otorga facultades extraordinarias al presidente de la República y se dictan otras disposiciones. En los aspectos generales de planeación, los objetivos de esta pues es definir las responsabilidades y funciones que tienen tanto las entidades públicas como privadas en cuanto a la prevención y atención de desastres, integrar esfuerzos públicos y privados para lo que será esta atención. Una breve definición de lo que es desastre es un evento adverso que se presenta en condiciones de vida normal en un área geográfica determinada. Asimismo, el Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres en el artículo 3 nos dictan algunas capacidades como son una capacitación, algunas funciones que corresponden a... Seguidamente tenemos en el artículo 4 la participación de las entidades y organismos públicos y privados en la elaboración y ejecución del Plan Nacional. Para esto nos menciona que todas las entidades y organismos públicos a los cuales la Oficina Nacional para la Atención de Desastre pues solicita información, cada una de estas entidades deberá regirse a esas solicitud de información que se realice y deberá garantizar la veracidad de esa información en cuanto se solicite. Se establecen plazos y estas entidades deberán pues cumplir con esta información, y asimismo se menciona que si estas no entregan la información a tiempo, serán expuestas a sanciones dentro de en lo que establece la Oficina Nacional para la Atención de Desastres. En el artículo 5, el Plan Nacional, Regional, Departamental y Municipal
menciona que todos los organismos de planeación territorial tendrán en cuenta la orientación y directrices señaladas en el Plan Nacional para la Atención y Prevención de Desastres. En el artículo 6, el Sistema Integrado de Información corresponderá a lo que es ya el sistema en la ejecución del Plan Nacional, en la cual se encontrará información precisa de cada una de las afectaciones que hay en el país. Entonces es así como con esta información se puede localizar, se establecen sistemas necesarios para detectar lo que será medir, evaluar, controlar y transmitir pues la información que con 46 de 1988. Mis compañeros anteriores pues expusieron sus capítulos, a mí me corresponde el capítulo número 4, que es el que vamos a hablar. En ese orden de ideas hablamos de la ley 46 de 1988, capítulo 4, corresponde al artículo 17 con facultades extraordinarias. En este apartado pues lo primero que vemos y que nos hablan nuestros compañeros anteriores es que pues esta ley habla de todo lo correspondiente a la prevención y atención de desastres y la manera en que podemos organizar las emergencias mediante la presente ley. El presidente, en su momento, que es Virgilio Barco, tiene las siguientes facultades extraordinarias a través del artículo número 17. Tiene la posibilidad de organizar con funciones de la Oficina Nacional para la Atención de Desastres, el Comité Nacional, comités regionales y locales, en ejercicio de esta facultad. Él lo puede hacer ante entidades de fondos de carácter público y privado, realizar todas las operaciones en cuanto a la atención y desarrollo de desastres. Puede organizar, puede administrar y funcionar al Fondo Nacional de Calamidades. Se puede apoyar en las reformas del título de la Ley 9 del 79. Tiene también respaldo en el artículo 12 para las fases de rehabilitación, reconstrucción, de todo lo que tiene que ver con contratos de obra civil, control fiscal y procedimientos de adquisición y expropiación de inmuebles. También tiene sistemas de moratorio, refinanciación de deudas, rehabilitación de construcción. Eso habla del artículo 17. El 18 pues ya habla de una campaña de promoción para promover e impulsar el cumplimiento de esta ley. Y el artículo 19 pues pone en vigencia esta ley a través de sus respectivos senadores honorables, y se firma en Bogotá el 2 de noviembre de 1988 por nuestro presidente en su momento, Virgilio Barco. Muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Fabián Martínez, hago parte aquí pues del grupo ya que estamos en el tema pues de la exposición acerca de la ley 46 de 1988. Esta ley que se firma el 2 de noviembre, por la cual bajo el poder público y la rama administrativa se crea y organiza el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, otorgando facultades extraordinarias al presidente de la República, y además se dictan disposiciones que podemos, como ya lo mencionaban mis compañeros, dividir, y tal como lo muestra la ley, en 4 capítulos, ¿cierto? El capítulo 1 definiendo aspectos generales, como la definición de lo que es un desastre, una emergencia, la planeación para las nociones y los objetivos del sistema, sus responsabilidades y funciones de todos los organismos y entidades públicas, privadas y comunitarias. También pues se define la integración de los esfuerzos públicos y privados, que a su vez garantizarán un manejo oportuno y eficiente de todos los recursos humanos, técnicos, administrativos y económicos que sean indispensables para la prevención y atención de la situación de desastre. También tenemos pues en el capítulo 2, podemos concluir que se definen los aspectos institucionales y operativos, estableciendo la creación del Comité Nacional para la Prevención de Desastre como máxima autoridad, ¿sí? Teniendo en cuenta claramente que el presidente tendrá unas facultades extraordinarias y que serán avaladas por este comité.
Será integrado por el presidente de la República, Ministerios de Hacienda, Crédito Público, Transporte, Defensa Nacional, Salud, Comunicaciones y Obras Públicas. También la Defensa Civil, Cruz Roja y el jefe de la Oficina Nacional para Atención y Desastres. También pues en el capítulo 3 nos establece el manejo de las situaciones específicas de desastre, que es muy importante tener esto muy claro para poder definir cuándo una situación implica desastre, emergencia, y cuándo no. Y desde esta declaración de desastre por medio del presidente, la aplicación de las normas pertinentes y todas aquellas planes dentro del sistema que debemos tener en cuenta en cualquier situación de esta naturaleza. La dirección, la coordinación y el control de toda la declaratoria de retorno a la normalidad también hace parte pues de esta función que será del presidente de la República.